Hola a todos, hoy desde el Parque Valparadís vamos a dar un paseo juntos y les voy a mostrar algunos de los edificios modernistas de Terraza. Esta ciudad también era conocida como la Ciudad del Humo en 1904 gracias a Pere Antonio Ventalló por ser una gran potencia industrial del sector textil a principios del siglo XX. En esa época había más de 40 fábricas en la ciudad, lo que impulsó la construcción de un montón de edificios modernistas que todavía están ahí. Algunos incluso se han convertido en museos. Comenzamos. Esta iglesia es parte del conjunto monumental de la Seu de Egara, llamada así ya que en la antigüedad Egara era el nombre de la actual Terraza. Fue construida hace muchísimo tiempo, alrededor del siglo VI, así que imagínense todo lo que ha visto pasar. Lo bonito de esta iglesia es que mezcla un montón de estilos arquitectónicos desde el románico hasta el gótico. Una de las cosas que no puedes perderte si visitas la iglesia de San Pedro es su interior, que está lleno de pinturas murales antiguos que te transportan a otra época. Además, la iglesia está rodeada de un ambiente súper tranquilo y verde, perfecto para dar un paseo relajante. Es como hacer un viaje en el tiempo sin salir de la ciudad. Espero que les guste tanto como a mí. Desde esta perspectiva del parque también podemos ver la iglesia de San Pedro, una parada obligatoria para los amantes del arte y la historia. La escultura de los hipopótamos, creado en 1987, aporta un toque divertido y sorprendente al entorno natural del parque. Este castillo del siglo XII se convirtió en Cartuja entre los siglos XIV y XV y es una de las estructuras más antiguas de la ciudad. Originalmente fue una fortaleza defensiva, pero en el siglo XIV se transformó en un monasterio para los monjes cartujos, quienes llevaban una vida de silencio, oración y aislamiento. El edificio es una mezcla de elementos románicos y góticos, muy parecido a la iglesia de San Pedro. Además, está rodeado por el hermoso Parque del Valparadís. Actualmente el castillo alberga una parte del Museo de Terraza, donde se muestra la historia y evolución de la ciudad desde la prehistoria hasta la época moderna. La entrada solo cuesta 3 euros, pero si eres de Terraza no tendrás que pagar nada. Ahora continuamos el recorrido juntos.
Este es el lugar ideal para los amantes de la comida. Inaugurado en 1908, es un mercado tradicional donde puedes encontrar de todo: frutas, verduras, carnes, pescados y más. Lo mejor es que está en un edificio espectacular con una arquitectura modernista que te va a gustar. Es un sitio genial para pasear, comprar productos frescos y disfrutar del ambiente local. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Cataluña está ubicado en una antigua fábrica textil modernista, diseñado por el arquitecto Lluís Muncunill a principios del siglo XX. En este museo puedes explorar la evolución de la ciencia y la tecnología en Cataluña. Sus exposiciones abarcan temas como la energía, el transporte, la industria textil y la informática, entre otros. Uno de los atractivos más importantes es la impresionante sala de energía, donde se pueden ver grandes máquinas industriales en funcionamiento. Es un lugar ideal para visitar con la familia y aprender de una forma interactiva. Te dejo el enlace de mi video de terraza modernista si quieres verlo por dentro. La Masía Freya, también diseñada por Lluís Muncunill, al igual que el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, fue una fábrica textil antes de convertirse en residencia. Lo más destacado de su diseño, inspirado en la obra de Gaudí, con líneas curvas, arcos parabólicos y una cubierta de tejas blancas. Este edificio está rodeado por el Parque de Sant Jordi, ofreciendo un entorno natural y tranquilo. Esta masía es un ejemplo perfecto de fusión entre la arquitectura modernista y el entorno natural, siendo un lugar fotogénico para visitar en terraza. Y ahora llegamos a la Casa Museo Alegre de Sagrera, una elegante residencia modernista construida en el siglo XIX, la cual fue renovada en 1911. La casa perteneció a la familia industrial Sagrera y muestra una combinación de estilo modernista y neoclásico.
En su interior se pueden ver los muebles originales de la época, vitrales, mosaicos y techos decorados. Esta casa ofrece una visión única de la vida burguesa de principios del siglo XX en Cataluña. Los salones, dormitorios y la antigua fábrica nos transportan a la época del esplendor industrial. Además, cuenta con exposiciones temporales de arte y patrimonio local. Su jardín trasero, un espacio tranquilo y armonioso, complementa perfectamente la belleza de esta casa modernista. También quiero resaltar que tanto el ayuntamiento como el mercado de la Independencia que vimos anteriormente son ejemplos emblemáticos de la arquitectura modernista de su época. Acompáñenme a descubrirla juntos. Las piezas que se exhiben en esta sala forman una impresionante colección de arte y estatuas orientales, donadas a Terrassa por Montserrat Corbera, viuda de Josep Salvans. La colección incluye 400 piezas de diversos materiales, cultos y funcionalidades provenientes de China, Japón y el sudeste asiático. Las cabezas gigantes en la Casa Alegre de Sagrera son parte de una tradición cultural catalana conocida como gigantes y cabezudos. Estos personajes se utilizan en celebraciones y desfiles, especialmente durante las fiestas mayores de los pueblos y ciudades de Cataluña. Estas cabezas gigantes se exhiben en este museo como parte del patrimonio cultural local, ofreciendo a los visitantes una visión de las tradiciones festivas de Terrassa y Cataluña.
Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de los impresionantes edificios modernistas y las fascinantes tradiciones de la época. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario sobre lo que más les ha gustado y dar un like al vídeo. Nos vemos en nuestro próximo destino.